vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 5 puntos, ¿sí? 5 puntos. Ahora pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer, esta va a ser media complicada para agarrar acá el tejido, vamos a hacer un aumento en el primer punto, ¿sí? Y en los siguientes 4 vamos a hacer un punto bajo. Pasamos a la vuelta número 3 y hacemos lo mismo, un aumento en el primer punto, y puntos bajos en todos los demás, ¿no? Muy bien. Seguimos haciendo lo mismo, un aumento en el primer punto y puntos bajos en todos los demás hasta terminar la vuelta. Y ahora hacemos la última y hacemos lo mismo. Un aumento en el primer punto y puntos bajos en los que siguen. Y una vez que terminamos, cerramos. Bueno, y ahora vamos a hacer el detalle acá en el piquito, color rojo que tiene el gallito, no me acuerdo el nombre, ustedes seguro lo saben. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa parte la vamos a tejer directamente en el pico, ¿sí? Como yo les digo, vamos a intentar coser la menor cantidad posible. Entonces, lo que vamos a hacer es, este primer último punto lo vamos a dejar arriba en el centro y vamos a tejer acá abajo, tomando 2 puntos, ¿sí? Más o menos que sea a la mitad, así que yo voy a usar este y este. Y otro detalle importante es que vamos a tejer esto solo tomando la hebra delantera, ¿sí? Entonces vamos a tejer tomando acá la hebra delantera de este punto y tomando la hebra delantera de este punto, ¿sí? Bien. Entonces vamos a pasar por la hebra delantera de este primer punto, vamos a tomar el mismo hilo que usamos para la crestita, lo doblamos hacia la mitad y lo vamos a enganchar acá, ¿sí? Y ahora vamos a tejer la primera cadena tomando ambas hebras, ¿sí? Para trabar el hilo, una. Ahora nos descartamos el hilo este que no nos sirve y vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer, esta sería la primera cadena, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta. 6 cadenitas en total, ¿sí? Y vamos a venir a la misma esta hebra delantera, vamos a pasar y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Ahí está. Y ahora vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y vamos a hacer, enganchar acá la hebra delantera del punto siguiente y vamos a hacer un punto deslizado. Y tiramos. ¿Se entendió? ¿O es medio difícil? Después me dejan en los comentarios. Entonces así hacemos la partecita acá de abajo ya tejida en el mismo piquito, ¿sí? Esto no se preocupe que después se va a acomodar, ¿sí? Lo acomodamos así un poquito. Bueno, estos hilos que nos quedan, lo que podemos hacer es los mandamos dentro del pico. Los mandamos adentro del pico. Si ya lo rellenamos, le podemos sacar el relleno y mandamos primero estos hilos acá adentro. Los trabamos así, ¿sí? Ahí está. Y ya que está, rellenamos el pico con el mismo hilo. Voy a dejar un poquitito nomás y el resto lo tapo con vellón. Ahí está. Ahí enhebré la aguja, me está costando porque no estoy viendo un pomo, nada. Bueno, entonces, vieron que este usualmente lo dejamos hacia abajo, pero acá no tuvimos opción, lo tuvimos que dejar hacia arriba. Pero no pasa nada, no se va a notar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner, acá tenemos como referencia los ojos, entonces lo vamos a poner exactamente en la misma línea que están los ojitos y exactamente en la misma línea donde está la cresta, ¿sí? Entonces lo apoyamos. Ya saben que Carlita no usa alfileres y lo empiezo a coser. Siempre, como les digo, tomando la hebra de arriba del tejido de la cabeza. Ojo acá que esto quede bien centrado. Y vieron que yo acá tomé solo la hebra delantera porque así puedo usar la hebra trasera para coser acá abajo, porque si no, ¿cómo coso esta parte, no? Entonces yo ahí uso esta hebra solamente, que es la que usé, la que me quedó cuando tejí. Ahí está. ¿Sí? Una vez más. Ahí está. Y listo, terminamos. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo, lo podemos perder por acá o por adentro de la cabeza. Yo lo paso varias veces por acá. Cuidado para no enganchar el hilo del tejido. Y listo. ¿Ven? Y ahí queda ya esto tejido con esto mucho más resistente, ¿sí? Pocas piezas. Y a su vez yo también pienso que al tejerlo queda más prolijo. Cuando uno está cosiendo, quizás justo no tiene tiempo y cose medio apurado y no queda tan prolijo. En vez así, al tejer, una maravilla, lo tejemos en 2 segundos. Bueno, para las patitas, perdona que abrí la ventana porque me estaba quedando sin luz.
vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrancar con un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Cerramos y fíjense lo que vamos a hacer acá, ¿sí? En el primer punto vamos a hacer un punto bajo y ahora 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y ahora vamos a volver al mismo punto y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Ahora vamos a ir al punto siguiente y vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas. Y ahora vamos a volver al mismo punto y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Vamos al tercer punto bajo y vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? El tercer punto, perdón, del anillo mágico, y ahí hacemos un punto bajo, ¿sí? Y ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Volvemos al mismo punto y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Y cortamos. Estiramos el anillo mágico y así nos quedarían los piecitos, ¿ven? Ahí hay uno, yo ya me adelanté, hice otro y acá está el otro, ¿sí? Y ahora lo vamos a coser. El hilo del anillo mágico, tráiganlo hacia arriba. Así que yo lo paso por acá porque lo voy a esconder ahora cuando haga la costura, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a coser las patitas así. Podemos coserlas una acá y una acá, como ustedes prefieran, ¿sí? Entonces yo voy a apoyar esta patita ahí, dejando los deditos casi hacia afuera, ¿sí? Entonces así, damos vuelta. Y como el último hilo nos quedó acá de cuando terminamos de tejer, vamos a usarlo para coser todo este contorno, ¿sí? Así. Y este hilo del anillo mágico lo trabo acá, lo bajo para acá a este lado y ahora lo encierro y le coso arriba. Y ya está, después lo corto y ya está, ¿sí? Así. Si quieren reforzar la costura, vuelven, ¿no? Vuelven para el otro lado otra vez. Ahí está. Yo solo coso esta parte, este borde, ¿sí? Nada más. Y acá vuelvo a encerrar el hilo del anillo mágico. Y una vez que termino, lo pierdo por adentro. Y este hilo también lo enhebramos y lo perdemos por adentro. Ahora apoyamos acá el otro piecito. Y nuevamente hacemos lo mismo que hicimos antes. Este lo voy a trabar por acá. Y listo, cosemos acá el otro piecito.
Y listo, ¿ven? Así quedan las patitas cosidas. Y ahora, ¿qué nos queda por hacer? Las alitas. Y para terminar vamos a hacer la alita, y la alita es súper fácil. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 5 puntos, ¿sí? Anillo mágico y ahora 5 puntos. Pasamos a la vuelta número 2 y en la vuelta número 2 vamos a hacer 5 aumentos. Y ahora le vamos a dar forma a esta alita, ¿no? Entonces, vamos a tejer primero 4 puntos bajos. Un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos. Y en el quinto punto vamos a tejer una media vareta, una vareta, una vareta, ¿sí? Es decir, en el punto número 5 vamos a tejer una media vareta y 2 medias varetas, todo en el mismo punto. Ahora en el punto 6 vamos a tejer una vareta, una vareta y una media vareta, ¿sí? En el punto número 6 entonces vamos a hacer 2 varetas y una media vareta, ¿sí? Y ahora vamos a terminar la vuelta tejiendo 4 puntos bajos. Un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos. Cerramos acá y dejamos hilo para coser. Y ahora tiramos el anillo mágico y acá le damos la formita, ¿sí? Así. Y ahí tenemos la alita. Yo acá ya me adelanté y tejí otra. ¿Sí? Y ahora las vamos a coser. Ustedes recuerden, tienen que parar el video, lo vuelven para atrás y la tejen una vez más si no se acuerdan cómo era, ¿sí? Y ahora sí vamos a coser la alita. Que la alita la ponemos acá al costado y la ponemos como más nos guste. La podemos poner así para abajo. A mí me gusta ponerla así, así, media, ¿no? Para acá, ahí. Y acá lo que suelo coser es esta parte acá y un poquito de esta acá. Así que ahora con paciencia. Primero hago unas puntaditas ahí. Perdón, pero no estoy, hay mucha sombra acá. Y no veo un pomo. Así que la cámara ilumina más por suerte. Pero está más oscuro de lo que yo veo en la pantalla. Bien. ¿Sí? Vamos haciendo así unas puntaditas. Y una vez que terminamos acá, yo me vengo para este lado. Por ahí más o menos. Y ahora coso acá. Un poquitito. Y una vez que termino, pierdo el hilo por dentro.
Y ahora más o menos la alita la cosemos del otro lado, en la misma posición, como hicimos antes, ¿no? Y fíjense que esté a la misma altura, ¿no? Ahí. Así que vamos cosiendo. Y listo, ¿ven? Ahora vamos acomodando, ¿no? Acomodamos las patitas, acomodamos las alitas. Acá las alitas las podemos poner también un poquito para afuera, así. Acomodamos la cresta. Y acá la pregunta del millón es, ¿colita o no colita? ¿Hacemos colita o no hacemos colita? ¿Hacemos colita? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Sí, le vamos a hacer la colita, ¿sí? Muy bien, y para la colita vamos a hacer como hicimos antes. Vamos a seguir practicando el mismo mecanismo que es tejer sobre el tejido, ¿sí? Entonces vamos a continuar acá siguiendo la línea de la cresta, más o menos acá abajo. Vamos a enganchar el hilo, como hicimos antes, doblamos este hilo por la mitad. Lo atravesamos por el tejido y vamos a tejer la primera cadena enganchando ambos hilos, y ahora descartamos el sobrante y vamos a tejer, esta sería la primera cadena, ¿no? Entonces vamos a tejer 5 cadenas más, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Y una vez que terminamos vamos a entrar en el mismo lugar donde entramos al principio, ¿sí? Y vamos a hacer un punto deslizado. Atravesamos. Acá va a estar medio complicado hacer el punto deslizado. Ahí está, ahí lo paso. Ahí va, ¿sí? Ahí lo pasé. Y ahora otra vez vamos a hacer, pero esta vez 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuevamente en el mismo lugar que entramos antes, vamos a pasar, enganchamos el hilo y ahora hacemos un punto deslizado. Acá es donde está complicada la cosa. Ahí está, ¿sí? Y una vez más vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el mismo punto enganchamos así y punto deslizado. Tiramos y así tejemos nuevamente la colita en el mismo lugar y en el mismo tejido, ¿no? Y ahí está, ¿ven? Queda así como 3 pirinchitos, ¿ven? Y así es mucho más fácil. Y ahora estos hilos los escondemos con la aguja. Y este lo pasamos por acá por dentro del tejido. Y lo perdemos varias veces. Yo acá vieron que lo paso solo 2 veces para ser más rápido. Lo perdemos, pasamos por adentro, en el mismo lugar donde está la colita, y lo perdemos varias veces. Y ahora sí, ¿ven? Y después la acomodamos así, que esté paradita, que esté así, los 3 pirinchitos del gallito. Y también la podemos poner para arriba, si no, así, más pegado al cuerpo, como ustedes prefieran, ¿ven?
Y listo, después, bueno, los ojitos en este lo dejé así porque así me gustaba como quedaba. Si ustedes quieren hacerle, bordarle un poquito las cejas o hacerle una línea de luz, recuerden que tienen el video de bordados de ojos que se lo voy a dejar acá arriba o en la descripción, ¿sí? Y ya estamos. Bueno, después si quieren lo podemos maquillar un poquito. Vamos a maquillarlo. Usualmente en mis videos uso el maquillaje que uso yo para maquillarme. Uso el rubor, como les decíamos antes. Pero hoy les voy a mostrar algo distinto, que es, voy a maquillar con esto que son pasteles, ¿sí? Pasteles. Esto se consigue en librerías artísticas. Y esto yo me los había comprado cuando estudiaba dibujo y pintura. Y nunca los llegué a usar a estos. Usé negros de estos, pero de estos no. Estos de colores. Los encontré y digo, voy a probar en los amigurumis y quedó buenísimo. Así que si quieren pueden comprarse de estos. Lo que tiene esto es que son un poco más intensos y se fuman mejor. Yo a la diferencia de ese veo que se fuman mejor. Entonces, si usamos estos, lo que hay que hacer es, esto parecería, ¿saben a qué se parece? A las tizas que usamos en la escuela. Así se parece. Entonces, es medio arenoso. Entonces le vamos a pasar suavemente y después con el dedo lo vamos esfumando. Hay que ir despacito acá, ¿sí? Suave y después esfumamos, ¿sí? Y así. Lo que tiene esto es que se nota mucho más que el rubor. ¿Ven? Ahí no sé si se llega a ver bien. Estoy yendo despacito, no le pongo mucho, pero si quieren le damos con más ganas. Ahí está, para que se note más en el video. ¿Sí? Y entonces ahí lo estoy mirando bien. Muy bien, ahora voy de este lado. Recuerden siempre cuando maquillan proteger el amigurumi. Acá yo tengo que poner una tela para no manchar esto y más siendo blanco. Pero bueno, acá ahora... Le digo que yo nunca hago esas cosas. No lo hago, lo reconozco. Sí, nunca le pongo, soy media arriesgada. Me gusta así, jugar con el peligro. Así que no le pongo. Pero es lo mejor, y más si trabajaron mucho, ¿no? Bien, ahí estamos, ¿ven? Entonces ustedes tienen esta opción de usar esto, pasteles, o pueden usar el maquillaje que usamos, ¿no? El rubor, y va a estar todo bien. Acomodamos todo, por último, ojo acá, ven, yo ahora tengo el dedo manchado, lo mejor sería que me vaya a lavar las manos para manipular el gallito. Pero voy a intentar no tocarlo simplemente. Y listo, gente linda, terminamos este gallito. Fíjense lo que es una cosita hermosa, me encanta este gallito. Este lo tejía mucho y lo vendía un montón también. Y es un patrón bastante fácil. Yo sé que complico un poco con esto de ir tejiendo todo en una pieza, pero créanme que les va a servir un montón aprender esa técnica. Así que si puedan, practiquen, que va a ver que les va a facilitar mucho la vida, ¿sí? Y a su vez logramos un amigurumi mucho más resistente. Y bueno, queda hermoso. Si les gustó este video, no se olviden de darle like. Pueden suscribirse a mi canal para que YouTube les avise cuando yo estoy publicando videos nuevos. Si les gusta mi trabajo y me quieren ayudar, pueden compartir este video en sus redes sociales, que a mí me sirve un montón, porque así llega más gente que está aprendiendo amigurumis, gente que necesita aprender algunas técnicas, ¿sí? Así que a mí me sirve todo eso que ustedes hacen, ¿sí? Y si quieren, pueden seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar acá abajo todas mis redes, que ahí, por ejemplo, en Instagram comparto muchos patrones escritos, en Facebook comparto patrones míos y de otras tejedoras y otros tejedores, en TikTok intento, porque no me dan los tiempos, subir tutoriales cortos de bordado y un montón de cositas. Así que en cualquier lugar que ustedes me sigan van a tener datitos útiles a la hora de tejer amigurumis. Espero que les haya gustado tejer este gallito. Miren lo que es un amor, van a ver que lo van a disfrutar muchísimo. Y será hasta la próxima.